regateos se dedique a crear ese fondo de los 10,000 millones de pesos, no para repartir dinero. Nadie ha planteado esa estupidez. Tampoco el presidente de la República debería de someter al campo al jaloneo y al sacrificio por el jaloneo entre si tiene la razón él o tiene la razón el Congreso. Congreso y Ejecutivo Federal deberían de pensar que estamos frente a un desastre nacional que trae problemas de carácter social, ya con rasgos de hambruna en las zonas más marginadas, como esta que han señalado de la Sierra Tarahumara, con la etnia Rarámuri. Pero no es solo ahí, todas las zonas rurales más marginadas, que son las áreas indígenas, pues están en esas condiciones. Y el gobierno ha pretextado problemas legales y de competencia para definir este fondo emergente. Y ha pretextado también que no se podrían sacar de la manga esos recursos. Nosotros decimos que el gobierno ha recuperado casi 10,000 millones de pesos por recursos no aplicados el año pasado. El gobierno trae excedentes petroleros muy altos y el gobierno presume mucho de la Reserva Federal. Sí, la Reserva que está siempre marcando históricos récords y no sé cuántas así cosas. Es. Y estás hablando de 1,000 millones de dólares. No podemos hablar de una Reserva Federal con una cantidad histórica y un campo empobrecido con problemas bastante serios que pueden generar violencia social en el marco de unas elecciones que se suponen deben ser que todo justifica y tenemos que saltarnos el Estado de Derecho, y ahorita voy a ese punto. Y sobre esto lo siguiente: uno, sobre el tema de si se está empantanando la discusión entre quién tiene derechos, si el Ejecutivo o el Legislativo, y luego sobre los subejercicios y los excedentes petroleros. Aquí hay dos compañeros diputados, ellos no van a dejar mentir. Excedentes petroleros como subejercicios tienen normas de aplicación, y eso es una cuestión que nos tenemos que ceñir a. Ahora, en las cosas buenas, nosotros no podemos soslayar que el gobierno federal instrumentó la estrategia de atención a los estados afectados por las sequías para asegurar el abasto de alimentos, asegurar la disponibilidad de agua para consumo humano en las zonas más vulnerables del país, y intensificar programas de empleo temporal. Se mencionó en la mesa que las despensas no resuelven. Claro que no resuelven, pero se ha implementado, al final de cuentas, casi 300 millones de empleo temporal en los estados afectados, y ellos también saben lo que eso representa. Es la certeza de un salario en los bolsillos de las personas para tener que gastar en alimentación, y mantener el nivel de producción agrícola y pecuaria suficiente para que no existan repercusiones en abasto y precios nacionales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque por un lado se plantea fácil decir, hay excedentes, hay de esto, hay del otro. Es que la diferencia entre estos gobiernos y los anteriores a la década que ya citaron acá, es que antes lo que se hacía ante una situación de este tipo era agarrar la máquina, sacar dinero a circular, y no resolvías el problema, al contrario, generabas más y tenías una inflación exorbitante. Hoy no es así. Los gobiernos son sumamente responsables porque se pone de frente a la ciudadanía. Entonces, para este tipo de comentarios no podemos tomar reflexiones a la ligera. Decía mi compañero diputado del PRD, es un entramado, exactamente. Hoy tú mueves una cuestión y desajustas a otra. Yo sí apelo, como decía nuestro compañero, esto es una cuestión de hacer un pacto, de hacer un acuerdo, gobierno federal, gobiernos de los estados y organizaciones sociales, pero este punto sobre la 100.
Las organizaciones sociales no van a ser ecuánimes en tanto tengan también preferencias políticas. De forma y otro de fondo. Aquí le echan la culpa al PRI. No, las organizaciones del campo, en todos los movimientos priistas, fueron los que crearon la infraestructura que hoy existe. ¿Cuál es el tema? Que 30 años es la vida ordinaria de una tubería. O sea, toda el agua que se trae desde el norte para poder darle la oportunidad alimentaria al centro del país, pues tiene una razón y es una infraestructura que le tocó al PRI impulsarla. ¿Qué pasa? Que hoy en día se han pulverizado las organizaciones sociales. Las organizaciones pues sí, la sociales crearon y luego la mataron. Ya se hablar al profesor, cuando se crearon, hoy en día, dime cuánto produces como organización y te diré quién es. O sea, qué capacidad productiva tienes. O sea, de nada sirve. Nosotros en el PRI, permíteme, pero le hemos dado 125,000 millones de pesos en el 2010, 130,000 en el 2012. ¿Dónde están? Entonces, hicimos la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la impulsamos en el PRI, y articulamos las cadenas productivas para que dejemos de andar en el reparto. 3, a esas ramas productivas les dimos competitividad, innovación tecnológica. Desde la 57 legislatura iniciamos la discusión de la Ley de Desarrollo que aprobamos por unanimidad en la Cámara, 58. Y luego la vetó Fox. Por eso, sí. Pero es el PAN. Entonces no se abroguen ustedes. Sí, por eso, no, nosotros trabajamos, y te voy a reportar, en la 59 legislatura, nosotros en la 59 creamos el CEDRESO, para no partir de lo que cada uno cree. Burocracia al servicio de comisiones que no sirve de nada. Pero el Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable tiene la obligación por mandato de ley. Burocracia que no sirve de nada, de vincular. Es una carga económica. Pero que no quieres, pero yo te puedo... A mí como productor y como organización no me sirve lo que ahí produce. Bueno, pues porque no estás al día y no estoy al día. Y yo te digo, ¿qué produces? Porque para hablarnos hay que hablar... Yo soy productor de maíz, de trigo, de sorgo y de ganado. ¿Cuántas toneladas produces? Soy de los mejores productores de este país. ¿Cuánto? Pues lo mejor, ¿cuánto? En maíz produzco 14 toneladas por hectárea, en sorgo produzco 12 toneladas por hectárea y en trigo produzco 8 toneladas por hectárea. Y los de Sinaloa producen eso. No, pues hay que ir a evaluar esa producción porque entonces no hablaríamos de hambruna. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es, o sea, sí evaluar. Nosotros, yo fui integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo. Yo soy dirigente y productor, y no como la burocracia que ustedes tienen de sus dirigentes de banqueta, por cierto. Bueno, eso habría que probarlo, porque creo que mientras... No, soy paisano de Gerardo Sánchez, por cierto. Está bien. Él sabe de eso, y los dirigentes cenesistas saben quién soy yo. Excelente. Miren, yo creo que aquí el tema de forma es la legalidad en la que se escuda el gobierno federal para no atender un llamado del Congreso de la Unión que estamos planteando, en una razón que está planteando el sector productivo del país, y si no, cuando menos el que sobrevive del campo. Maxi, esa es una insensibilidad. Y bueno, dos, nomás termino. Y el otro que tiene que ver con un asunto de planeación que yo lo cité al inicio de mi intervención. Tenemos que planear para poder proyectar. Y bueno, el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara, que tiene facultades presupuestales, tiene que velar por eso. Poner su verdad, su visión. Y este problema es un problema de Estado. Y todos tenemos que... ¿Pero quién nos convoca? Yo los convoco. Le hago el llamado ahorita al presidente. Pero él tiene los instrumentos constitucionales, siempre y cuando no haya abdicado de él, de esa potestad. Y cuando menos hasta el último día de su mandato, pues seguirá siendo el presidente. Entonces, si todavía es, pues que llame, que convoque. Nosotros lo exhortamos a que lo haga, ¿sí? Y a que no se vaya con anuncios unilaterales, mediáticos, político-electorales, a decir, esta es la solución. No, pactemos la solución entre todos y todos aportemos la parte que nos toca. El ciudadano también tiene que exigir, el consumidor de la Ciudad de México tiene que exigir. A ver, ¿qué podemos exigir los que no entendemos los problemas del campo? Porque pareciera como que nosotros los entendemos perfectamente. Es que también es un problema de los nosotros lo único que sufrimos son los precios. Exactamente. Lo único que sufrimos. Y entonces decimos, bueno, pues ahora no adquiero esto, no compro esto porque está muy caro y no me alcanza.
Ahora mira, la solución no va a ser como dijo en el 2007 el presidente Calderón cuando la crisis de la tortilla. Doy instrucciones de que traigan maíz de donde sea del mundo a 13.50 o 14 pesos el dólar. ¿Cuánto le va a costar al país? A 17 pesos el euro. ¿Cuánto le va a costar al país? Yo no le entiendo a lo hay que grados, está diciendo, hay alimentos Álvaro, en el mundo, ¿no? y yo no alcanzo a comprender por qué no somos autosuficientes en algo tan importante que debería ser el maíz para nuestro propio consumo. Claro. Tiene su visión de país y de cómo hacer el gobierno. Para mí sigue siendo el problema central su fundamentalismo. Su fundamentalismo legal y fundamentalismo económico. O sea, no se dan cuenta que el mundo ya cambió ni no. Siguen con las mismas pautas de decir que el Estado se debe de retirar de las actividades productivas, de apoyar al campo. Siguen con eso y no se dan cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ante una emergencia económica grave, el problema de 2007-2009, rescataron a los bancos, rescataron a la General Motors. Hoy el Banco Mundial y el FMI están rescatando a países enteros, a Grecia. Oye, Francia. con el fútbol, pero nosotros también rescatamos ya a los bancos. qué barbaridad. Perdón, es que es su visión que no pueden cambiar bajo ninguna circunstancia. A ver, ibas con el ejemplo de Estados Unidos. Vladimir, no quieren cambiar la forma de ver al país. Es su fundamentalismo económico los que nos tienen en esta situación. Los mexicanos somos trabajadores, emprendedores. No necesitamos de gobiernos paternalistas. La mitad de la población de México, por sequía o por cualquier otro desastre, y dice no tenemos que ocupar las reservas internacionales porque no se puede. ¿Cómo nos vamos a repartir dinero? Mira, Nino, clarito. 140,000 millones de reservas de dólares. 144,000. El 0.5% se está pidiendo para rescatar el campo. 10,000 millones de pesos que representan 676 millones de dólares. Ya lo modificaste, es un 769 tu memoria, es así como de corto plazo. Aquí lo estoy viendo. De corto plazo, maestro. No, aquí está la elección. Casi 800. Casi 700 millones. ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué no se utiliza esa reserva internacional? Y hay otros federales a 1.585 comunidades del país. 2.1 millones de personas de 149 municipios recibieron más de 50 millones de litros de agua para consumo. Entonces, no puedes hablar de una impasividad, por favor. La derecha y la izquierda, tranquilícense, por favor. Usted no es un asunto de geometría política, es un asunto de alimentación. Insisto, no me estoy metiendo en eso. Yo te acepto tus cifras. Acepta de mis cifras. A ver, qué bueno que no han hecho eso. Qué bueno que han hecho eso, pero eso es insuficiente. Claro, ese es un punto. El tema, claro, ese es el punto. A ver, el tema es de fondo. Para concluir, concluye porque ya nos vamos. No, es muy difícil con ustedes. No, Digo, con ustedes todo. Es que todo es... Aparte hay que venir preparado, no con sacar de la manga. Los 140,000 millones de pesos no son dólares. Escuchas. No. Mira, Nino, yo creo que vale la pena informar al ciudadano. Aquí no podemos... La verdad es que si efectivamente el tema no es presumir, no es presumir cómo te amarras más el cinturón, porque eso es lo que ha venido a presumir aquí, ¿no? Se ha venido a presumir que la ventaja de nosotros es que nos hemos amarrado más el cinturón, pues para no gastar tanto y ser buenos administradores, pero eso no resuelve. Tampoco el asunto, no estamos planteando que se saque la chequera y la maquinita y se empiecen a hacer dinero, no, lo que estamos planteando es que se entienda el campo con un asunto de mayor sensibilidad. Efectivamente, como dice el amigo Radio Escuchas, se desaparecieron la Productora Nacional de Semillas, se desaparecieron los instrumentos financieros que se tenían, se desaparecieron a las universidades que tenían temas para investigación. Hemos desmantelado el campo en este país, y eso tiene que ver con una política de 20 años compartidas por quienes han administrado este país. Y hoy de